Hello students, today let's learn together and we are going to speak about the reflective and rotational symmetry in regular polygons. Hoy vamos a hablar, chicos, de la simetría reflejada, que es la misma simetría axial, y también vamos a hablar de la simetría rotacional, ambas en polígonos regulares. It's important that we remember what is a polygon. Es importante que recordemos qué es un polígono. Do you remember what is a polygon? ¿Ustedes se acuerdan qué es un polígono? Ok. A polygon is a plane shape with straight sides. Remember, a polygon is a plane shape with straight sides. Un polígono es una figura plana, plane shape, con lados rectos, straight sides. For example, a circle is not a polygon because doesn't have straight sides. Por ejemplo, un círculo no es un polígono porque no tiene lados rectos. Y el polígono es una figura plana de lados rectos. Ok. We have the axis of symmetry. Nosotros tenemos los ejes de simetría. Axis of symmetry. And the axis of symmetry are the line that divides a polygon into two equal parts. Los ejes de simetría son esas líneas que nos permiten dividir un polígono en dos partes iguales. And remember, a polygon has the same number of axes of symmetry as sides. Un polígono tiene el mismo número de ejes de simetría como el mismo número de lados. Entonces, por ejemplo, si tengo un polígono de 4 lados, tendré 4 ejes de simetría. Si tengo un polígono de 6 lados, tendré 6 ejes de simetría. Si tengo un polígono de 8 lados, tendré 8 ejes de simetría. For example, this is a triangle and I can divide this triangle into equal parts. Tengo este triángulo y puedo dividirlo en dos partes iguales. For example, in this form. Okay, but too, I can divide this triangle into equal parts in other form. For example, this form. Puedo dividir mi triángulo en dos partes iguales en otra forma, por ejemplo, que es esta. And two, I can divide this triangle into equal parts in other form. For example, this form. Y también puedo dividir este triángulo en dos partes iguales de otra forma, que es esta. We have 1, 2, and 3 forms to divide this triangle. Tengo tres formas de dividir este triángulo. We have 1, 2, and 3 axes of symmetry. Entonces tenemos 1, 2 y 3 líneas de simetría o ejes de simetría. Okay, it's important that we remember that if the number of sides is even, for example, 4 sides, for example, 6 sides, this is a square and has 4 sides, is a figure with sides even. Por ejemplo, si tenemos figuras de lados pares, como por ejemplo una figura de 4 lados, o de 6 lados, o de 8 lados, en este caso tengo un cuadrado que tiene 4 lados, por tanto es una figura de lados pares, sides even. The axes of symmetry are the lines that join opposite vertices. Las líneas de simetría serán aquellas que unen vértices opuestos. Entonces, voy a identificar los vértices de mi figura. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4 vértices. Y voy a unir vértices opuestos, es decir, voy a unir este vértice con su opuesto, que es este. Y también voy a unir este vértice con su opuesto, que es este vértice. I have 1
and 2 lines of symmetry. Tengo 1 y 2 líneas de simetría. Pero también I have to connect my points of opposite sides. Pero también tengo que unir los puntos medios de los lados de mi figura con su opuesto. Entonces, ahora voy a identificar el punto medio de cada uno de los lados de mi figura. Es decir, acá, el punto medio de este lado, es decir, aquí, el punto medio de este lado, es decir, aquí, y el punto medio de este lado, es decir, aquí. My points, puntos medios. Y voy a unir también los puntos medios opuestos. Este con este y este con este. Perfect. I have 1, 2, 3 and 4 axes of symmetry. Tengo 4 ejes de simetría y se sigue cumpliendo esa pequeña pista que les he dado, que el eje de simetría es igual al número de lados de la figura. Tengo 4 lados, entonces por tanto tengo 4 ejes de simetría. Now, if the number of sides is odd, ahora, si el número de lados de mi figura es impar, for example, this figure that is a pentagon, por ejemplo, esta figura que es un pentágono, has 5 sides, que tiene 5 lados. The axes of symmetry are the lines that connect each vertex with the midpoint of its opposite side. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a identificar los vértices de mi figura. I have 5 vertices. Tengo 5 vértices. Y también voy a identificar los puntos medios de cada uno de los lados de mi figura, es decir, el punto medio de este lado, el punto medio de este lado, el punto medio de este lado, el punto medio de este lado y el punto medio de este lado. And I'm going to connect each vertex with the midpoint of its opposite side. Y voy a unir entonces cada vértice con el punto medio opuesto, es decir, voy a unir este vértice con el punto medio opuesto, es decir, este. Voy a unir ahora este vértice con el punto medio opuesto, es decir, este vértice. Voy a unir este vértice con el punto medio opuesto, es decir, este vértice con el punto medio opuesto, es decir, este punto, y este vértice con el punto medio opuesto, es decir, este. Perfect. And I have 1, 2, 3, 4 and 5 axes of symmetry. Y tengo 5 líneas de simetría. Okay, continue. This triangle has 3 sides, 1, 2, 3, and has 3 lines of symmetry, 1, 2, and 3. This square has 4 sides, 1, 2, 3, 4, and has 4 lines of symmetry, 1, 2, 3, 4. This pentagon has 5 sides and has 5 lines of symmetry. 5 sides, 1, 2, 3, 4, 5, and 5 lines of symmetry. 1, 2, 3, 4, and 5. Now, this hexagon has 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, and 6,
and has 6 lines of symmetry. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Remember, a polygon has the same number of axes of symmetry as sides. Un polígono tiene el mismo número de ejes de simetría y el mismo número de lados. Now, we are going to speak about the rotational symmetry. Vamos a hablar ahora de la simetría rotacional. And a figure has rotational symmetry if when it's rotated, for example, 360 degrees, it looks the same as its original figure. Un polígono tiene una rotación simétrica cuando al girarse o rotarse 360 grados siempre conserva la misma figura. Su figura siempre es la inicial, la original. For example, this square is rotated 1, 2, 3, and 4. And in all the rotations has the same figure. Y en todas las rotaciones tiene la misma figura, conserva la misma figura. The order of rotational symmetry is the number of times that the figure looks the same as its original figure when rotated 360 degrees. Entonces, el orden de rotación de una figura consiste en el número de veces en que podemos rotar esa figura y se mantenga la misma figura. Entonces, por ejemplo, remember, the rotational symmetry order of one polygon is the same number of vertices. Aquí también tenemos otro tip para que lo tengamos muy en cuenta. El orden de rotación de un polígono es el mismo número de vértices. Es decir, yo puedo mover mi figura sobre el mismo vértice y va a conservar la misma figura. The square has rotational symmetry of order 4. Entonces, puedo girar un cuadrado 4 veces, girarlo completamente, es decir, 360 grados 4 veces y conservo siempre la misma figura. Y podemos basarnos también en el número de vértices. Por ejemplo, si un triángulo tiene 3 vértices, entonces tendrá un orden de rotación 3. Si un cuadrado tiene 4 vértices, tendrá un orden de rotación 4. Si un octágono tiene 8 lados, tendrá un orden de rotación 8. Eso es la simetría rotacional, el poder rotar una figura 360 grados y que siempre mantenga su forma original. Perfect. Good job.